En el video de hoy vamos a trabajar con la distribución de Poisson, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo resolver un ejercicio con esta distribución. Entonces, recordemos de lo que ustedes han leído, que decimos que una variable aleatoria x tiene distribución de Poisson con parámetro lambda si su función de frecuencia está dada por esta expresión, e a la menos lambda por lambda a la k dividido k factorial. Recordemos también que el rango de esta variable, ¿sí? Los valores que podía llegar a tomar iban 0, 1, 2, 3, así va, sin tope, ¿no? Entonces el conjunto de los valores que podía tomar era infinito numerable, ¿sí? Arrancando desde el 0. Bien, la esperanza y la varianza a su vez eran la misma y coincidían con el parámetro lambda, ¿bien? Bueno, lo que habíamos visto, o sea, lo que ustedes han leído, es que esta distribución podía darse, por ejemplo, en dos procesos. Uno que llamamos el proceso de Poisson temporal, ¿sí? Y otro espacial. Vamos a ver primero, recordar cuáles eran las características de un proceso de Poisson temporal. La primera de ellas era la invariancia, ¿sí? ¿Qué quería decir eso? Que las condiciones no cambiaban a lo largo del tiempo, ¿sí? Se mantenían, eran las mismas a lo largo de todo el tiempo. La segunda era la falta de memoria, ¿sí? Lo que quería decir es que si yo estoy considerando un periodo de tiempo por acá, no me importa lo que haya pasado acá, no tiene ninguna influencia respecto de lo que pase acá, ¿sí? O sea que no le importa lo anterior, se comporta de igual manera como si yo no supiera nada respecto de lo que pasó antes, ¿sí? No influye, lo que pasa en este intervalo de tiempo no influye en lo que pasa en el siguiente, ¿sí? Siempre y cuando los intervalos de tiempo sean disjuntos, ¿sí? Yo podría considerar acá también este otro intervalo donde este acá fuese abierto y este cerrado y entonces quedan disjuntos y tampoco influirían nada, ¿bien? Y otra condición era que, otra característica, que los sucesos eran aislados. Es decir, que la probabilidad de que en un periodo muy cortito de tiempo el evento ocurra más de una vez es despreciable con la que ocurra una o ninguna, ¿sí? Yo puedo achicar el periodo de tiempo, ¿sí? Conseguir un periodo de tiempo cortito de manera tal que la probabilidad de que ocurra más de un evento ahí sea casi nula, ¿sí? Bien, entonces, dado estas características, ¿sí? Un proceso de Poisson temporal, la variable x, pongámosle t, ¿sí? X sub t, este t hace referencia al periodo de tiempo que uno está considerando, ¿sí? Acá estaríamos diciendo que estamos considerando t unidades de tiempo, ¿sí? ¿Y por qué digo unidades de tiempo? Porque el ejercicio podría, o la variable podría estar considerada en segundos, en minutos, en horas, en días, meses, años, lo que fuere, ¿sí? O sea, entonces, de acuerdo a la unidad de tiempo que estemos considerando, bueno, acá estoy diciendo que estoy considerando t unidades de ese tiempo. Entonces, esa variable que me cuenta la cantidad de eventos que ocurren en ese periodo de tiempo t, va a tener distribución de Poisson con parámetro c por t, ¿sí? Donde c es lo que llamamos la tasa de ocurrencia del proceso, y eso es la tasa con la que ocurren estos eventos que estamos considerando por unidad de tiempo sería, ¿sí? O sea, esta es básicamente la cantidad de eventos esperados en una unidad de tiempo, ¿sí? Por eso es que multiplico luego por t. Bien, y el otro proceso que decíamos es el proceso de Poisson espacial, ¿sí? En ese, lo que nosotros tenemos también tiene sus características, ¿sí? La primera de ellas es la que conocemos como homogeneidad espacial, ¿sí? Y esto es la probabilidad de que un evento, un punto o algo esté en una región, ¿sí? Va a depender no de la forma o de la posición en la que esté, sino del área. Supongamos que estas dos imágenes, estas dos regiones tienen la misma área A, pongámosle. Bueno, la probabilidad de que un punto caiga en esta o en esta va a ser similar, ¿sí? Lo que importa es el área. O también, bueno, uno puede considerar volumen, ¿no? O sea, puede estar trabajando en volúmenes.
El Poisson espacial vale tanto para áreas como para volúmenes. O sea, serían dos cosas por separado, ¿no? Uno será en área, otro será en volumen. Bien, y la otra condición que tenemos es la no interacción, ¿sí? Que, de nuevo, algo similar a lo que ocurría acá con intervalos disjuntos. Bueno, también, o sea, si yo tengo un área acá y otra área por acá, lo que ocurre en esta no influye en lo que ocurre en esta otra. Bien, entonces, la variable que me cuenta la cantidad de puntos, o lo que uno esté contando en ese área o en ese volumen, ¿sí? La variable que me cuenta la cantidad de esos puntos en un área A va a tener distribución de Poisson con parámetros C por A, ¿sí? Donde nuevamente C es la tasa de ocurrencia del proceso, ¿sí? Y de nuevo va a estar relacionado con lo que ocurre en la unidad. O sea, supongamos que el área, en este caso, está medido en centímetros cuadrados. Bueno, será lo que ocurre en 1 centímetro cuadrado, ¿sí? El volumen, no sé, que tengamos metros cúbicos, bueno, será lo que pasa en 1 metro cúbico, en la unidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos a utilizar uno de Poisson temporal, pero bueno, también es válido para Poisson, para cualquier ejemplo en Poisson espacial, ¿sí? Agarro uno nomás para no hacer tan largo el video. Vamos a suponer entonces que la llegada de autos a un peaje sigue un proceso de Poisson con media de 2 autos por minuto, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver varias preguntas. La primera es, ¿cuál es la probabilidad de que en 1 minuto, ¿sí?, no llegue ningún auto? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y es muy importante acá en los ejercicios de Poisson, es definir la variable y tener en cuenta el periodo de tiempo, en este caso, que nos están pidiendo. En este caso es 1 minuto, ¿sí? Si me dijeran en 15, serían 15 minutos o en lo que fuere. Pero en mi variable aleatoria tiene que estar especificada ese tiempo, ¿sí? Porque fíjense que al yo cambiar el tiempo va a cambiar mi parámetro. Por lo tanto, no va a ser lo mismo tener en 1 minuto que tener en 2, que tener en 3. Entonces, defino la variable aleatoria. La llamo x1, cantidad de autos que llegan al peaje en 1 minuto, ¿sí? Este 1 minuto es porque es lo que a mí, el periodo de tiempo que me están pidiendo a mí. Entonces, ¿cuál es la distribución de esta variable aleatoria? Esta x1 va a tener distribución de Poisson, ¿con qué parámetro? Fíjense que a mí me están diciendo que los autos llegan con una media de 2 autos por minuto, ¿sí? Y recuerden, cuando me están dando la media, me están dando ya el parámetro, ¿sí? A mí me están diciendo que en 1 minuto llegan una media de 2 autos. Como justo yo estoy considerando acá la misma unidad de tiempo que me están dando, la media simplemente es 2 y el parámetro es 2. Entonces, lo que me piden a mí es la probabilidad de que no llegue ningún auto. Por lo tanto, es la probabilidad de que este x1 sea igual a 0. Entonces reemplazo en la función de frecuencia e a la menos 2, que es el lambda, ¿sí? 2 a la 0 sobre 0 factorial. Recuerden que cualquier número no nulo elevado a la 0 nos da 1 y que 0 factorial también por convención es 1, ¿sí? Entonces esto de acá es 1, me queda e a la menos 2, hago el cálculo, me queda 0,1353. Entonces esta es la probabilidad de que en un periodo de 1 minuto no llegue ningún auto. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, si nos piden la probabilidad de que en 15 minutos lleguen 25 autos. Ahora me cambiaron el periodo de tiempo, ya no tengo 1 minuto, tengo 15 minutos, ¿sí? Entonces tengo que volver a definir la variable aleatoria. Tengo que definir una variable que me cuente la cantidad de autos que llegan en 15 minutos. No puedo utilizar la misma, porque esta me contaba la cantidad de autos que llegaban en 1 minuto. Y ahora me interesa en 15 minutos, ¿sí? Entonces tengo que definir otra variable aleatoria. Entonces defino x sub 15, cantidad de autos que llegan al peaje en 15 minutos, ¿sí? ¿Qué distribución va a tener esta variable? Bueno,
La vamos a hacer utilizando la regla de 3 simple, ¿sí? O sea, para sacar el parámetro, lo más sencillo siempre es eso. Fíjense, si yo en un minuto llegan 2 autos, en 15 minutos, ¿cuántos autos llegan? 15 por 2 dividido 1, ¿sí? 30. Entonces, esta X15 tiene distribución de Poisson con parámetro 30. Entonces, la probabilidad de que en esos 15 minutos lleguen 25 autos va a estar dada por la probabilidad esta. X15 se iguala a 25, reemplazo, E a la menos lambda, lambda a la 25 sobre 25 factorial, hago la cuenta y nos queda 0,051. Una alternativa que podría haber utilizado acá para resolver estos dos ejercicios es que yo podría haber definido en general una X sub t que fuese la cantidad de autos que llegan al peaje en t minutos, ¿sí? Este t está metido acá. Entonces yo lo que puedo decir es que esta X sub t tiene distribución de Poisson con parámetro 2 por t, ¿sí? La tasa era 2. Por unidad de tiempo, por minuto, ¿sí? Llegaban 2 autos. Entonces, si yo defino de esta manera general, yo para el primer inciso puedo utilizar ya directamente, me queda X1, es la cantidad de autos que llegan al peaje en un minuto, no necesito volver a definirla, reemplazo acá y me queda que es Poisson 2. Y para el inciso B tendría que X15 tiene distribución de Poisson, ¿sí? Con media 30. ¿Bien? Entonces podría hacer esta definición general. Si yo voy a utilizar si más de una vez va a aparecer las variables, puedo hacer esta definición general que me ahorra ir definiendo en cada inciso las variables, ¿sí? Pero eso es indistinto, pueden hacer cualquiera de las dos maneras. Veamos otra pregunta. En esta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre las 9 y las 9 y 5 lleguen 10 autos y entre las 10 y las 10 y 5 lleguen 9 autos? Entonces, vamos a definir las variables. Por un lado tenemos X, la cantidad de autos que llegan al peaje entre las 9 y las 9 y 5. Y por otro lado tenemos la Y, que es la cantidad de autos que llegan al peaje entre las 10 y las 10 y 5. ¿Me importa a mí que sea entre las 9 y las 9 y 5? No, a mí lo único que me importa es el periodo de tiempo transcurrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de que nos decían que, bueno, era invariante en el tiempo, ¿sí? Lo único que me va a importar es el periodo de tiempo que transcurre, en este caso 5 minutos. Por lo tanto, esto es como si fuese una X sub 5 de las que definimos antes, o sea, lo que pasa en 5 minutos. Simplemente que yo acá especifico en qué momento del día fue, ¿sí? Pero lo importante es que acá transcurren 5 minutos. Entonces, esta X va a tener distribución de Poisson, ¿con qué parámetro? Bueno, transcurren 5 minutos. Vamos a hacer de nuevo la regla de 3 simple, si en un minuto llegan 2 autos, en 5 minutos, que es lo que estoy considerando ahora, ¿cuántos? 5 por 2 dividido 1, ¿sí? 10. ¿Está? Y en esta otra, la Y, también pasa lo mismo, porque de nuevo, o sea, que sea entre las 10 y las 10 y 5, lo único que a mí me importa es que transcurrieron 5 minutos. Bien. ¿Y ahora qué es lo que nos piden? Lo que nos están pidiendo es esta probabilidad de que entre las 9 y las 9 y 5 lleguen 10 autos y entre las 10 y las 10 y 5 lleguen 9 autos. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, acá lo que nos tenemos que acordar es que una de las propiedades del proceso de Poisson temporal es que lo que ocurra en espacios de tiempo disjuntos es independiente, ¿sí? Entonces, lo que ocurra entre las 9 y las 9 y 5 no va a influir en lo que ocurra entre las 10 y las 10 y 5. Entonces, acá, ¿sí? Por ser eventos independientes, entonces, ¿por qué independiente? Bueno, y además por la falta de memoria, ¿no? Lo que ocurra en uno no influye en otro. Entonces, si quieren pueden agregar acá
¿sí? Por la falta de memoria. Entonces, son eventos independientes. Si dos eventos eran independientes, la probabilidad de la intersección era el producto de las probabilidades, ¿sí? Entonces, nos queda la probabilidad de que x sea igual a 10 por la de que y sea igual a 9. Hacemos el cálculo y nos queda 0,0157. Bien. Y por último, otra pregunta que nos dice, ¿cuál es el periodo de tiempo máximo para que la probabilidad de que no llegue ningún auto al peaje sea mayor a 0,9? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí acá? Ahora yo lo que quiero es averiguar cuál es ese tiempo t, ¿sí? De manera tal que la probabilidad de que en ese tiempo no llegue ningún auto sea mayor a 0,90. Entonces, mi variable xt, como la habíamos definido hace un rato, cantidad de autos que llegan en t minutos, sé que tiene esta distribución, Poisson con parámetro 2 por t, ¿sí? Porque el 2 era la tasa, y justamente yo quiero encontrar cuál es ese valor t de manera tal que la probabilidad de que no llegue ningún auto sea mayor a 0,9. Bien, pero si yo ya sé cuál es la distribución de esta xt, entonces reemplazo. Es e a la menos el parámetro por el parámetro a la 0 sobre 0 factorial, ¿sí? Recuerden de nuevo, nosotros, bueno, obviamente que el tiempo lo vamos a considerar mayor que 0, ¿sí? Entonces, bueno, esto me da 1, este también me da 1 y me queda simplemente e a la menos 2t mayor que 0,9. Entonces, ¿cómo despejo? Aplico logaritmo en ambos miembros. ¿Qué me queda? Logaritmo de e a la menos 2t me queda menos 2t. Y de este lado, logaritmo de 0,9. Bien, entonces, tengo que despejar t. Pero ¿qué pasa? Tengo acá el menos 2 que está multiplicando, ¿sí? Para deshacerme de ese menos 2 tengo que multiplicar ambos miembros, o dividir, digamos, ambos miembros por menos 2, ¿sí? Entonces, acá me queda t y acá me queda menos 2. Pero yo multipliqué por un número negativo. Entonces hay que tener cuidado porque las desigualdades, los signos cambian cuando uno multiplica por un número negativo. Entonces esto que era mayor pasa a ser menor, ¿sí? Entonces me queda t menor a esto, que hacemos el cálculo y nos queda menor a 0,053. ¿En qué unidad de tiempo está medido esto? En minutos, exacto, ¿sí? En minutos, porque era así como estaba medida la variable. Si yo lo quisiera en segundos, bueno, tendría que transformar esto en segundos, ¿sí? Pero en minutos, esto es el tiempo máximo que podemos considerar para que no ocurra ningún, o sea, cuanto mucho, 0,053 minutos. Fíjense, además, ¿sí? Que yo lo que estoy buscando así es este periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiene que medir esto para que acá no ocurra ningún evento, ¿sí? Para que dentro de este periodo de tiempo no ocurra ningún evento, ¿sí? Entonces, necesariamente va a tener que darme t menor a algo, porque si a mí me quedara t mayor que algo, ¿sí? Un tiempo, quiere decir que yo lo sigo agrandando, va a seguir cumpliéndose. Pero claramente cuanto yo más agrande este periodo de tiempo, cuanto más espere, más chances tengo de que ocurra algún evento. Entonces, lo lógico es que me quede t menor que algo. Entonces, eso para que tengan presente también cuando resuelven el ejercicio, de que lo que obtienen sea lógico. Si ustedes cuando resuelven, en este caso, les queda mayor, y bueno, es que hay algo en el camino que hicimos mal, ¿sí? Tenemos que reverlo. Bueno, eso es todo por hoy.